Le doy la bienvenida para hacer esta mesa de análisis al especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana, Víctor Hernández, y también a nuestro compañero analista de Mega Noticias, Eduardo Manzanares. A ambos, bienvenidos, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Víctor, Gabriel, un placer. Buenas tardes. Oye, Víctor, pues yo me gustaría empezar primero, hay varios temas que quiero tocar, pero bueno, vamos a hacerlo por partes. Primero, tu opinión sobre este litigio que entabló el gobierno mexicano en contra de las empresas de los Estados Unidos, las grandes fábricas de armas, estas armadoras, vaya, y todo parecía que iba pues ser un esfuerzo de estos que quedan ahí, pero pues el día de hoy se admite, va a avanzar, es un litigio que va a avanzar, es una industria muy fuerte en los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes esta situación? El litigio ha sido una estrategia creativa interesante porque al final la vía legislativa en los Estados Unidos para el tema de control de armas está completamente cerrado. El lobby de armas es muy poderoso, particularmente del bando republicano, que no hay que olvidar que tuvo un resultado muy fuerte en la elección presidencial pasada. Y en ese sentido es una forma de darle la vuelta al lobby y al cabildeo que han tenido las armerías en los Estados Unidos. Ahora bien, esto hay que manejarlo con pinzas porque es uno de los muchos gestos de antagonismo que hemos tenido con el gobierno de los Estados Unidos en los últimos años. Tenemos el caso Cienfuegos, que se prometió una investigación profunda en México que al final no ocurrió. Tenemos la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que fue hecha específicamente para entorpecer las acciones de la DEA en México como represalia al caso Cienfuegos. Tenemos la oferta de asilo a Julian Assange, igual en el marco de la atención de la relación bilateral, y en ese sentido yo creo que estamos estirando demasiado la liga y no faltará mucho antes de que los norteamericanos emitan algún tipo de respuesta contundente. Ahorita Joe Biden ha estado muy ocupado con el tema de Afganistán y con el manejo de la pandemia interno, pero en algún momento el tema de México se va a tocar en la Casa Blanca y les hemos dado muchas razones para no confiar en el gobierno mexicano. Víctor, Gabriel, bueno, pues esto coincido completamente contigo, no es estirar demasiado la liga, aunque por un lado desde mi punto de vista yo lo he comentado con el caso de la droga, ¿no? La droga que pasa de México a los Estados Unidos, y cuando Estados Unidos ha recriminado a nuestro país por no detener a los capos de la droga. Y bueno, el término coloquial que yo he utilizado, al igual que muchos, es de que si hay alberca, hay agua en la alberca y alguien se tira un clavado, es precisamente por lo mismo, ¿no? Porque si no hubiese agua nadie se estaría tirando un clavado. Sin embargo, ¿qué tanta responsabilidad tienen la industria armamentista de los Estados Unidos, estos fabricantes de armas, de que lleguen a nuestro país cuando pues la vigilancia tiene que estar en la frontera y en ambos países, ¿no? Sin duda, y hay que recordar que justo a finales de los 90, principios de los 2000, el lobby de armas logra que se levante la prohibición en la venta de armas de asalto, que es algo que directamente influye y que tiene repercusiones en el nivel de violencia y en el tipo de armamento al que tienen acceso los cárteles mexicanos. Aquí tenemos un doble problema y una doble responsabilidad. Primero, somos vecinos del primer mercado de drogas del mundo. Y en ese sentido, donde hay demanda, siempre va a haber oferta. Además, en una política un tanto esquizofrénica, porque ya más de 30 estados de la Unión Americana han autorizado el consumo de drogas, ya sea para uso lúdico o para uso medicinal, y al revés, tenemos nosotros, por ser el primer proveedor de drogas a los Estados Unidos, una amplia demanda de armas, y la realidad es que el problema no se va a resolver con el litigio. De acuerdo con el Small Arms Survey, hay más o menos 13 millones de armas en territorio mexicano, e incluso aunque hoy se cerrara la frontera, la realidad es que el mercado de armas y municiones mexicano tiene para autoabastecerse al menos por un par de décadas. Entonces, el litigio de por sí, con todas las complicaciones que tiene, incluso aunque hubiera una resolución favorable para el gobierno mexicano, no nos va a resolver en lo inmediato la crisis de violencia que estamos viviendo en México. Justamente, vaya,
me quedo con eso que dices que es un recurso creativo, me queda clarísimo y sí coincido que no se va a resolver. Se habla de que el Plan Mérida está muerto, el propio canciller en su momento dijo que esto ya es letra muerta. ¿Tú verías que podría ser el resultado o uno de los posibles resultados que genere este litigio, independientemente de cómo termine y cuál sea la respuesta de este lobby de las armas o de las asociaciones y las fábricas de armas pueda reaccionar? ¿Tú considerarías que quizás estamos abriendo la puerta a plantear una nueva reedición de un Plan Mérida mejorado, algo distinto al Plan Mérida, pero quizás algo que salga positivo de ahí para atender el tema de la seguridad entre las dos naciones de manera más coordinada? Lo veo difícil porque el pueblo norteamericano está muy enojado con cómo se han utilizado sus impuestos. Están muy molestos por haber quemado dinero en Afganistán. Si el propio canciller mexicano está diciendo que la iniciativa Mérida no sirve, pues más elementos para los representantes norteamericanos de reorientar ese dinero hacia el gasto interno. Y no hay que olvidar la permanente amenaza que tenemos, que Donald Trump intentó usarla como carta diplomática, de que los cárteles mexicanos sean considerados organizaciones terroristas. Esto es muy delicado porque bajo el amparo del Acta Patriota y de la legislación internacional en materia de persecución al terrorismo, en el momento en que tú reconoces una organización como terrorista, se activa todo un entramado de monitoreo que incluso puede ignorar las decisiones de las autoridades mexicanas, que puede ir desde algo tan modesto como el gobierno de los Estados Unidos unilateralmente iniciara ataques con drones, hasta una intervención abiertamente con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. También hay mecanismos financieros de monitoreo al terrorismo. Por ejemplo, podría ocurrir un escenario en el que las remesas podrían ser monitoreadas y retenidas sobre pretexto de prevenir la financiación del terrorismo. Entonces, estamos en la cuerda floja. El gobierno mexicano ha tenido muchos gestos de antagonismo con los norteamericanos y creo que la suerte se nos va a acabar pronto porque el gobierno de Joe Biden, tan pronto como salga de estas dos grandes crisis que está manejando, sin duda va a voltear a ver qué está ocurriendo de este lado del río Bravo. Oye, Víctor, si bien es cierto y lo has dicho y lo hemos analizado también aquí, la mayoría del armamento que poseen los cárteles de la droga provienen de los Estados Unidos, pero también hay indicios de que pueden llegar de Centroamérica, de Cuba, de Sudamérica. México no estará olvidando también nuestra frontera sur y nuestros mares en cuanto al ingreso de armas de manera ilegal. Sin duda, y yo creo que aquí hay una permanente tentación de convertir la frontera sur mexicana al estilo de como nos ha ocurrido con la frontera del Río Bravo, ¿no? Creo que para los norteamericanos sería muy conveniente que en aras de evitarnos roces diplomáticos con ellos o en aras de prevenir la migración ilegal y de prevenir el tráfico de armas, nosotros empecemos a ahorrarles el trabajo y que dediquemos recursos para monitorear la frontera sur, que en buena medida el gobierno de López Obrador ya lo ha hecho. La Guardia Nacional hoy en día hace labores de patrulla fronteriza cuando en realidad no nos sobran elementos, al contrario, tenemos una crisis de falta de personal para darle cobertura a todo el país y no se entiende por qué la Guardia Nacional está desplegada haciendo labores de policía fronteriza. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque el entrar en una narrativa y en un diseño de política pública así sería contradictorio con el espíritu de política exterior, de la oferta de asilo, ¿no? de cómo el gobierno mexicano ha sido crítico con cómo los mexicanos son tratados en los Estados Unidos y pues sería contradictorio con nuestra historia el querer securitizar la frontera sur de esa misma manera y acabar cometiendo los abusos que nosotros denunciamos en los Estados Unidos. Ya. Hace un momento planteabas, y me parece muy interesante esto de que es un doble problema y con ello una doble responsabilidad, tanto de Estados Unidos como el México, esto del tráfico de armas y el combate al crimen organizado. Y pones en la mesa, pues, y Eduardo también, supongo, este tema a ambos, la presencia de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional está pasando de ser, en su momento nos habían vendido la idea de que era un mando civil y todo esto, y bueno, recientemente vimos cómo la Guardia Nacional ya pasa a ser parte de la Secretaría de la Defensa. ¿Podría haber a lo mejor una especie de cambio en la estrategia, que ahora pues es completamente militarizada la Guardia Nacional, o la veremos completamente militarizada? Eso en medio de toda esta ecuación del tráfico de armas, ¿cómo se suma este nuevo anuncio de la Guardia Nacional, Víctor?
Bueno, el ejército ya está tomando medidas para sumarse a este litigio. Había una licitación publicada para compra de armamento y de hecho ya el ejército anunció que las compañías que están demandadas no van a poder participar de esta licitación. Y esto nos pone en un problema porque las Fuerzas Armadas mexicanas han emprendido un proceso paulatino de acoplarse a la OTAN. La OTAN tiene un esquema de plug and play. Cuando tú compras una USB, no importa de qué marca sea, tú la instalas en tu computadora, te va a descargar un driver y lo puedes usar. El mismo concepto se utiliza para todo el equipamiento bélico, que toda la OTAN tenga el mismo calibre, los mismos vehículos, sistemas de armamento similares, porque si hay que desplegarse a Europa, si hay que desplegarse para una operación en un continente diferente, pues sería un problema llegar y que las municiones no quepan en nuestros fusiles, o que las llaves del combustible de tus aviones sean distintas de las de los míos. En ese sentido, México está acoplado a los sistemas de armamento de la OTAN. Eso se hizo con la transición del fusil G3 al fusil FX Chicoatl, que utiliza el calibre 5.56 de la OTAN. El ejército quizás no se ve tan afectado porque la fábrica de armamento, vestuario y equipo de Sedena tiene capacidad de proveer a los soldados mexicanos con el equipamiento individual. Quien sí va a estar en problemas es la Armada de México, porque la Armada de México ha adoptado el fusil M4 como el fusil estándar. Todos los sistemas de armamento grandes como misiles antibuque se compran al gobierno de los Estados Unidos y en ese sentido puede haber una represalia, que entonces, ok, quieres demandar a mis armeras, entonces ya no te voy a proveer del resto del equipo más complicado, de helicópteros, de misiles y de estos sistemas de armas que no tenemos en México capacidad de producir. Entonces, yo insisto, la 4T está agotando su suerte y no va a faltar mucho tiempo antes de que haya una respuesta de esa naturaleza, ¿no? Ok, ejército mexicano, quédate con tus municiones y con tu armamento individual, pero cosas ya más complicadas, mejor empiézalas a buscar en otro lado. Claro, ¿no? Y si a esto le sumamos, Gabriel, Víctor, el tema del ejército de paz, que tanto ha dicho Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El presidente siempre ha dicho el ejército mexicano es un ejército de paz. Y también, bueno, y viendo eso, ese ejército de paz, pues a final de cuentas lo que está haciendo el crimen organizado, estos grandes cárteles de la droga, pues ya lo hemos vivido recientemente, pues son casi actos terroristas, no persiguen ningún fin político, pero la forma en que actúan, están actuando, causando terror en la población. Entonces, es ahí donde yo le veo la complicación del pleito innecesario con los Estados Unidos, lo que acabas de comentar, Víctor. Pero adicionalmente a esto, el ejército, considero, por el tipo de armamento, por la preparación, son los únicos que realmente pueden combatir al crimen organizado con el tipo de armas que ellos tienen, pero para eso habría que dejarlos única y exclusivamente para eso y no con labores de policías, que hoy en día lo está haciendo con la Guardia Nacional, que prácticamente son policías en la Franja Sur, son una guardia fronteriza que le están haciendo la chamba para que no llegue los indocumentados a los Estados Unidos. Entonces, como que considero que la estrategia del gobierno mexicano pues tiene que ir encaminado un poco más hacia la inteligencia para atacar directamente a los grupos que tienen ese tipo de armas y, bueno, pues dejar ahora sí pues, una guardia civil, pero sin personal del ejército, ¿no? La verdad es que el proyecto de la Guardia Nacional desde sus inicios tenía siempre la intención de quedarse en el ejército y aquellos diputados que creyeron lo contrario, la verdad es que fueron ilusos. El presidente siempre fue muy transparente desde los transitorios de la reforma que crea la Guardia Nacional. Había ya mensajes muy claros, por ejemplo, esto de que la Guardia Nacional curiosamente solo fuera a estar 5 años en la Secretaría de la Defensa para después ser transferida a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuando sabemos que los sexenios, digamos, era una especie de seguro, ¿no? Si la cuarta transformación no logra perpetuarse, pues bueno, no hay un daño institucional a la Sedena. Pero si sí podemos perpetuar el partido en el poder, entonces ya sería lo más natural que ahí continuara la Guardia Nacional. Sabemos que 8 de cada 10 elementos de Guardia Nacional son personal militar y que en ese sentido no tienen equipamiento ni adiestramiento de policía en protocolos de uso de la fuerza policial, no de uso de la fuerza militar, ¿no? Que no tienen estos conocimientos en derecho penal para llevar un juicio, conducirse en las audiencias y lograr una sentencia condenatoria. Y de hecho, lo que llama mucho la atención es que la Sedena ya se está anticipando y ya está creando al interior de la Secretaría de Defensa una nueva estructura administrativa para que haya un comandante de Fuerza Aérea, un comandante de Guardia Nacional y un comandante del Ejército Mexicano que se acaba de nombrar, cuando todavía ni siquiera hay reforma constitucional para que Guardia Nacional se quede oficialmente en Sedena. Llama mucho la atención
que el ejército esté haciendo este nivel de política a alto nivel, ¿no? Es una reforma que abiertamente se ha dicho, no la va a redactar el presidente, la va a redactar el Estado Mayor de la Defensa y pues preocupa en un país en el que tradicionalmente hemos tenido poquísimos controles legislativos y ejecutivos sobre cómo opera las Fuerzas Armadas. Un gobierno que siempre se dijo que no a la militarización y bueno, estamos viendo ya hasta cómo está gestionando su propia reforma a través de los militares. Bueno, interesante, muy interesante la manera en que se está planteando todo esto, ¿verdad? Yo me quedé con esto del armamento. Vaya que aprieto se puede meter el gobierno mexicano también. Muchísimas gracias a ambos, Eduardo Manzanares, como siempre, analista de Mega Noticias, y a Víctor Hernández, experto en seguridad nacional de la Universidad Panamericana, como siempre, gracias a ambos. Víctor, gracias. Cuídense mucho, un saludo a todo nuestro auditorio. Con esto